Hola chicos, hoy día les voy a hablar de la nueva película de DC que ha salido en los cines, The Flash. The Flash sigue al personaje ya conocido como Flash, que es Barry Allen. Y en esta historia nos cuentan, creo que la más conocida por todos los fans, la más popular y la que según entiendo ha sido la más adaptada en diferentes medios, que es Flashpoint. Esta decisión que toma él de regresar en el tiempo y cambiar los eventos de la muerte de su madre. Y esto ocasiona una serie de problemas debido a la continuidad del tiempo y el espacio. La verdad es que fuera de un poco de los episodios de la versión de CW de The Flash, no he visto mucho de este personaje y menos de esta historia, así que de alguna forma entraba con pocos conocimientos o con pocas cosas con que comparar a esta historia. Cara a la historia, lo que te presenta me pareció muy interesante, me parece muy curioso que jueguen con esta idea tan humana de regresar y cambiar un hecho, a ver cómo las cosas hubieran mejorado, cambiado, y en este caso él se siente doblemente presionado debido a que se está discutiendo la inocencia de su padre. Porque él sabe que es inocente, pero debido a las circunstancias de la muerte de su madre, lo encontraron culpable a él y nunca se solucionó encontrando el verdadero culpable. Entiendo que por la historia de Flashpoint hay un culpable y es el personaje que se explora en esa historia. En esta no lo utilizan. Esta juega con otros conceptos dentro del mismo universo, pero lo más creativo que hace, aparte de contarte esta historia, que creo que muchos conocen, es mezclarla con propiedades de DC previamente exploradas, como es el universo de Batman de Michael Keaton, como es diferentes versiones de Superman, diferentes versiones de su origen. La verdad juega con muchos personajes de DC de una forma muy orgánica. A pesar de que la historia hace referencias a diferentes contenidos de DC de todos los tiempos, más que todas las películas más icónicas se podría decir, no se siente forzado, va parte de la historia, está muy bien construida, donde sabes que estos easter eggs, estos momentos, a pesar de ser muy específicos para llamar la atención de uno u otro grupo de fans, sigue sintiéndose muy acorde con la historia que te están presentando y por ende no se ve como un tipo de plot para lograr que el espectador sienta algo. Funciona en algunas, no funciona en otras, y si no tienes ninguna idea del contenido previo de DC, no afecta la visión de la película, no disminuye la calidad de la narrativa si quitas esos detalles. Lo otro que hace bien esta película es lograr que el personaje de Barry sea diferente en las dos versiones que trabaja esta historia, que son las principales. Es el mismo actor con rasgos similares en sus personajes, interpretando diferentes momentos en la vida del personaje, que podría llegar a ser aburrido y podría llegar a ser una sola nota, pero lo hace muy bien. Creo que se marca la diferencia entre los dos personajes de una forma muy coherente y funciona para la narrativa de la historia, funciona seguir estas dos versiones diferentes del personaje, no aburre, que es un factor que tenía un poco de miedo. Por otro lado, los personajes secundarios están muy bien trabajados. Lo que sí tengo un problema, y creo que le puse principal atención porque es el personaje al que yo quería ir a ver al cine, que es Supergirl, es que todos los demás personajes en la historia ya han sido presentados antes, ya han sido explorados antes. Incluso tienes un poco de conocimiento básico de su personaje. No es difícil trabajar en una base que ya tenías para desarrollar el personaje un poco más. El problema con Supergirl es que es un personaje nuevo para este universo de DC, e incluso si no han visto las anteriores, una nueva versión del personaje también lo es, debido a la historia que te narran en esta realidad. Y el punto con eso es que su introducción, la narrativa, la historia que le ponen, a pesar de que es muy interesante, no le exploran lo suficiente. Hay un montón de ideas que no terminan de conectarse y crear una imagen completa, bien estructurada de Supergirl. La verdad es que la actriz lo hace excelente. Sasha Calle hace un excelente trabajo en crear esta versión de Supergirl, en que tú notes en sus emociones, en su forma de hablar, en sus gestos, el impacto de lo que su vida la ha llevado a este momento. Y creo que se debe al hecho de que sí es mi superhéroe favorito, y sí he investigado más sobre este personaje, he escuchado las historias de algunas de sus adaptaciones previas, han hablado mucho de sus motivos, de sus motivaciones, de todo lo que le empuja a ser, porque a diferencia de Kal-El, ella sí conoció Krypton, ella fue una adolescente Krypton y fue enviada a cuidar a su primo, que era un bebé cuando salió de Krypton. Y se siente ese peso en el personaje, se siente esas características del fracaso que ha experimentado, del sufrimiento que ha vivido en manos de los humanos, pero no se ve demasiado. Hubiera querido que se trabaje un poco más este origen del personaje,
porque creo que Supergirl es un superhéroe muy interesante. Es mucho más fascinante descubrir un personaje que tiene una vida previa, un conocimiento previo, y ver cómo ésta se adapta al mundo de los humanos. Que también sea un personaje femenino, que también sea tan superpoderosa como lo es Superman. Y me encantó la introducción, quedó corta en la forma de presentarla. Creo que habían tantos detalles en la historia que su presentación quedó un poco corta para mí. Hubiera querido ver más, hubiera querido un poco más de exploración de este personaje. La verdad, honestamente, yo hubiera querido una película de este personaje solamente. Que podría quizás encajar en los planes futuros de DC, quién sabe. Me gustaría. Ahora, como dije, la historia funciona bien, todo se mueve muy bien. Lo que sí tuve problemas es con un pequeño detalle, y esto no se debe a la película en sí, se debe al contexto en el que la película ha salido, y es el hecho que DC está siendo reestructurado. Ahí va a haber cambios de actores, va a haber cambios del universo en sí. Según entiendo, hasta cierto punto va a ser un reboot de todo. Creo que esta película hubiera tenido la posibilidad de presentar el inicio de este reboot, pero no lo ha hecho de la forma correcta, si es que se basan en lo que dejó al final la película, o simplemente no lo ha hecho y es un proyecto separado. Lo malo es que utiliza personajes del universo de DC actual que funcionan muy bien en esta película, que esta forma de tratarlos me ha dejado con ganas de verlos trabajar juntos más, de ver explorar estos personajes un poco más, conocer las complejidades de este grupo de superhéroes y cómo interactúan entre sí. Y el inicio de la película me presenta eso, y se ve tan genial, tan chévere, tan posible de explotar en otras historias, pero que sabes que es muy probable no suceda, y sí te deja con una sensación de vacío, una sensación de me estás vendiendo algo que ya no tiene futuro, y no es una idea de la cual pueda separarme al ver la película. Quizás otros sí, quizás otros que no estén enterados muchos de lo que hay detrás lo disfruten, pero a mí sí me causó problema esto. Es tan genial que es triste saber que quizás no continúen, quizás, porque aún no se han aclarado algunos puntos, pero es un quizás. Y lo otro que para mí funcionó, pero que he visto muchas críticas sobre el tema, y comparando sí queda un poco corto, es el CGI. Creo que para mí la mejor parte de la película es cuando crean este momento en el que él viaja en el tiempo. Es una forma nueva de ver esta forma de viajar en el tiempo. La verdad no lo había visto así, me parece muy original. Le ayuda a crear escenas dentro de esta realidad que crea en este momento espacial, y permite diversas batallas que aparecen y el impacto de las decisiones que toma al cambiar el tiempo. Me gustó mucho esta escena, pero sí he visto críticas debido al nivel de CGI. Para mí funciona, no voy a decir que me molestó cuando vi la película, pero si alguno lo hace, yo creo que es propio de los detalles que querían hacer. Pero el problema es que hemos visto un par de escenas, no he dicho una película completa, un par de escenas de lo que un speedster puede lucir en la pantalla grande. No le estoy quitando méritos a lo que han hecho este universo, de alguna forma te meten dentro de la lentitud del personaje, pero en algunos momentos llega a verse demasiado gracioso y no tan alucinante como creo que ver al hombre más rápido del mundo de DC correr. Porque hay momentos en que creo que hubiera sido más chévere si empujaban hacia el lado épico que hacia el lado gracioso. Creo que es una muy buena historia, creo que es una forma de tocar en algo ya conocido y reinventarlo, dando un poco de homenaje al universo de DC, porque creo que esto lo hace muy bien. El director se ve que ama el contenido general de estos cómics. Las actuaciones son muy buenas. El regreso de Keaton es muy bien trabajado, las versiones de Flash están muy bien construidas, Supergirl, la actuación de Sasha Calle es increíble, y todo te da ganas de seguir viendo este universo que se crea. O al menos todo llama esta atención para querer ver cómo crecen estos personajes. Y por esos puntos yo la recomendaría ver. Fuera de la controversia del universo en sí, fuera de la controversia del actor principal, que claro, si no la quieren ver debido a eso, completamente respetable, pero si tengo que hablar del producto en sí, esa es mi opinión que les he dado. He intentado ser lo más neutra posible con esos detalles. Y nada, me gustaría, como dije durante toda la reseña, ver una historia de Supergirl sola. Creo que se lo merece, creo que Sasha hace un buen trabajo
y creo que incluso esta versión podría introducirse en el universo de alguna u otra forma. Me gusta la complejidad del personaje y me gustaría verlo más en pantalla. Melissa Benoist hizo un personaje muy positivo de Supergirl, mucho más enfocado a la esperanza y a la positividad y al ver la luz al final del túnel. Esta versión es un poco más compleja y eso es lo que me ha gustado, una apuesta diferente. Tenía que terminar hablando de Supergirl, no se puede hacer otra cosa. Y nada más, si han visto la película, si la llegan a ver, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les ha gustado o no, qué piensan que DC debe hacer en el futuro, no sé. Y si han visto el video y les ha gustado, le dan un like, se suscriben al canal, subido videos todas las semanas. Y nada más, cuídense, chao.